Hola y bienvenidos a Es Lengua y Literatura. En esta ocasión vamos a desarrollar la semana 4 de la unidad 1 de sexto grado. Iniciamos con la secuencia de anticipación. En primer lugar, nos solicita una actividad en equipo. Debemos leer la información sobre la infografía. Nos dice que la infografía es una representación visual y textual que permite presentar la información de forma ordenada. La infografía combina el texto fundamental con las imágenes. A continuación encontramos 5 características propias de la infografía. En primer lugar, nos dice que ubica la información de forma resumida y clara. En segundo lugar, nos dice que la infografía utiliza imágenes y formas para complementar la información. En tercer lugar, la infografía utiliza la creatividad para presentar la información. En cuarto lugar, la infografía utiliza buena ortografía. Y en quinto lugar, la infografía debe utilizar información adecuada. Después de haber leído la información acerca de la infografía, debemos resolver las siguientes interrogantes. En primer lugar, ¿cómo se presenta la información en las infografías? La información en las infografías se presenta a través de texto. Utiliza también imágenes y elementos llamativos. La segunda pregunta la encontramos en el literal B. ¿Qué elementos hacen que la infografía sea llamativa y permita comprender un tema? Lo que hace llamativa una infografía es que la información se encuentra bastante resumida, es la información más importante de un tema que queremos dar a conocer, y también las imágenes tienden a ser adecuadas al contenido. La siguiente indicación nos dice que debemos compartir las respuestas con la clase. Llegamos así a la secuencia de construcción y continuamos con el tema de la infografía. Ahora nos solicita una actividad en pares. Debemos leer un ejemplo de infografía. En el ejemplo podemos ver el título de la infografía, los hábitos de la lectura. Y encontramos aquí 6 pasos para poder generar un hábito de lectura. En primer lugar, nos dice que debemos leer a diario por placer. En segundo lugar, debemos mejorar nuestras metas diarias de lectura. En tercer lugar, debemos buscar en el diccionario las palabras nuevas. En cuarto lugar, leer sobre cualquier temática. En quinto lugar, nos dice que debemos compartir con otras personas las lecturas realizadas. Y en sexto lugar, debemos automotivarnos con nuevas lecturas y nuevos libros. Después de haber visto el ejemplo de la infografía, nos solicita que resolvamos en el cuaderno lo siguiente. En el literal A encontramos una pregunta. ¿Cuáles son los elementos que utiliza la infografía? Y explicamos. El ejemplo de infografía que hemos visto utiliza texto, utiliza imágenes llamativas que hacen alusión a la temática que se plantea, encontramos información presentada de forma ordenada y respeta la ortografía. Una segunda pregunta en el literal B dice, ¿cuál es el propósito de la infografía? Y explicamos. En el caso del ejemplo de esta infografía, el propósito es motivar al público a practicar la lectura. La siguiente indicación nos dice que debemos compartir las respuestas con la clase. Tenemos ahora una tercera actividad y esta actividad es individual. Debemos elaborar una infografía. Para ello vamos a planificarla en el cuaderno. Y encontramos el primer paso, que es la planificación. Hay 2 preguntas que resolver. La primera dice, ¿cuál será el propósito de mi infografía? En el caso de la infografía que yo voy a crear, tiene el propósito de promover la salud bucal. Es decir, voy a motivar a las personas a cuidar sus dientes. En el literal B, la pregunta dice, ¿qué elementos gráficos utilizaré? En mi caso voy a utilizar imágenes alusivas a la temática y utilizaré también el texto referente a la salud bucal. El siguiente paso en la elaboración de la infografía es la textualización y acá nos solicita 2 cosas. Primero, que debemos elaborar nuestra infografía en versión borrador en el cuaderno. Y lo segundo es que debemos compartir dicho borrador con nuestro docente. Tomando en consideración la información que hemos leído en la secuencia de anticipación y de construcción, esta es la infografía que he elaborado partiendo de las indicaciones que se nos dieron. En primer lugar, ustedes pueden observar, la infografía tiene un título, he utilizado imágenes, he utilizado cuadros de textos y he utilizado una combinación de colores. También he colocado la información de forma ordenada y progresiva. Esta infografía tiene que ver con la salud vocal. Y si queremos tener una salud vocal,
menciono 4 pasos. En primer lugar, evitar comer dulces. En segundo lugar, cepillarnos 3 veces al día. En tercer lugar, utilizar hilo dental. Y en cuarto lugar, visitar al odontólogo. Y por último, una frase que dice, cuida tu salud bucal. Llegamos ahora al tema de los registros lingüísticos. Y esta es una actividad que debemos trabajar con nuestro docente. Vamos a observar la imagen. En la imagen encontramos un diálogo. El diálogo dice de la siguiente manera. Hola Neto, ¿te diste cuenta de que habrá un festival de bandas de paz? Y Neto le contesta, ¡qué chivo! Me llega eso, Lupita. Vamos a ver cómo tocan los cuchumbos. Después de haber observado la imagen y leído el texto, vamos a dialogar las siguientes preguntas. En primer lugar, nos dice, ¿de qué se habla en la situación anterior? Contestaremos diciendo que se habla de la realización de un festival de bandas de paz. La segunda pregunta dice, ¿qué significado tienen las palabras chivo y cuchumbo? La palabra chivo se utiliza para indicar que estará bonito o divertido, y la palabra cuchumbo, en este caso, se refiere a los instrumentos musicales que se utilizan en las bandas de paz. La tercera pregunta dice, ¿por qué los personajes se expresan así? Los personajes se expresan así porque en El Salvador, cuando se participa de conversaciones informales, se utiliza un lenguaje más popular que formal. Otro aspecto importante es el nivel de confianza que se tiene con las personas que se conversa. Si es amigo, se puede utilizar dicho vocabulario. De lo contrario, no. Y una cuarta pregunta nos dice, ¿cómo puede el joven corregir sus expresiones para que su registro sea formal? Bueno, utilizando palabras de uso estandarizado. Por ejemplo, por chivo puede utilizar la palabra bonito, interesante o la palabra divertido. Y por cuchumbos puede utilizar los nombres de los instrumentos musicales como el bombo, la caja rítmica, la trompeta, etc. A continuación nos dice que debemos leer la información acerca de los registros lingüísticos. Y encontramos 2 registros. El primero de ellos es el registro coloquial. Este tipo de registro se utiliza en situaciones informales o familiares con mucha espontaneidad. Por ejemplo, al hablar entre amigas y amigos. Un segundo registro es el especializado y este se emplea en situaciones formales como una clase, una conferencia o al escribir libros, artículos, noticias, entre otros. Ahora tenemos la siguiente actividad y nos dice que debemos colorear el registro oculto y encerramos en un círculo el coloquial. Bueno, aquí tenemos una serie de palabras, hay 12 palabras y la indicación ha sido que debemos colorear aquellas palabras que se encuentran identificadas como parte del registro oculto y luego encerrar en un círculo aquellas palabras que se encuentran en el registro coloquial. Comenzamos con las de registro oculto. La palabra muy bueno pertenece a ese registro, la palabra excelente, invitación, excepción y vivienda. Y ahora encerramos con un círculo aquellas que son parte del registro coloquial. La palabra cipote, chipuste, chato, chivo, volado, chavo y muchacho. Al finalizar esta actividad nos dice que debemos escribir un párrafo con lenguaje coloquial y otro con lenguaje formal en el cuaderno. Comencemos con el lenguaje coloquial. Nuestro párrafo dice de la siguiente manera. La verdad es que los salvadoreños somos bien arrechos. No le tenemos miedo a chambear. Aunque nos toque ir a patín o siguiendo el bus, pero al trabajo siempre vamos. Ahora observemos cómo se diría este mismo párrafo, pero ahora utilizando un lenguaje formal. La verdad es que los salvadoreños somos bien trabajadores. No le tenemos miedo al trabajo. Aunque nos toque caminar o ir siguiendo el bus, pero al trabajo siempre vamos. Ahora llegamos a la parte de consolidación y en la parte de consolidación nos dice que esta es una actividad individual. Vamos a retomar el borrador de nuestra infografía y vamos a verificar que los siguientes aspectos se cumplan. Tenemos 2 aspectos importantes, la revisión y la publicación. En la revisión nos vamos a fijar si hemos utilizado correctamente las mayúsculas, los puntos y las tildes. También vamos a verificar si las ideas están claras y se ha utilizado un lenguaje adecuado.
Por otra parte, también vamos a observar si las imágenes son las adecuadas al texto, si los colores de la infografía combinan, y vamos a verificar la comprensión de la infografía completa. Posteriormente tenemos el paso de la publicación. Aquí debemos desarrollar lo siguiente. En primer lugar, presentar la infografía a la clase. En segundo lugar, escuchar las valoraciones de los compañeros y del docente. Y en tercer lugar, colocar nuestra infografía en un lugar visible del aula. Posteriormente tenemos la autoevaluación, donde debemos marcar con una X según corresponda. Tenemos 5 criterios, debemos leerlos, y si lo hemos logrado, vamos a colocar una X en logrado. Y si aún no lo hemos logrado, entonces vamos a colocar una X donde dice, en la columna que dice en proceso. Cuando hayamos terminado nuestra autoevaluación, vamos a compartirla con el docente y a escuchar sus recomendaciones. Muchísimas gracias por su atención. Hasta la próxima.